Alejandra Reynoso, senadora mexicana, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación de la Fundación Disenso y de la Gaceta de la Iberosfera. Al contrario, para mí es un gusto el poder compartir, porque creo que hay temas comunes, preocupaciones comunes, y que en México no estamos exentos justo de una ruta tan peligrosa que está llevando nuestro país a través del gobierno federal. Toda razón. Por eso es un honor para nosotros tenerla aquí hoy. Y la primera pregunta es obligada. Además, acaba de hablar usted de los lazos que nos unen. ¿Por qué ha firmado la Carta de Madrid por la libertad en toda América Latina, impulsada por la Fundación Disenso? A ver, sin duda, y como lo comentaba hace unos instantes, el riesgo por la ruta que está siguiendo nuestro país. Yo estoy convencida de que la libertad, la democracia, es lo que nos hace fuertes a las sociedades, a las poblaciones, y que cuando uno ve las señales del debilitamiento de la democracia, cuando uno ve las señales de la subordinación que pretenden de los ciudadanos desde, pues vamos, un gobierno autoritario, totalitario, que además, cuando yo reviso la ruta, y que para mí, desde que fui electa como senadora, lo peor que me puede pasar, siendo yo senadora de la República, es que México caiga en un comunismo, en un totalitarismo, en la ruta de Venezuela, en la ruta de varios países, y ese es, por eso mi convicción de adherirme a la Carta de Madrid, porque pues tenemos que identificarnos y tenemos también que cuidar, y que para mí es esto, cómo rescato a México desde la trinchera en la que estoy, de esta ruta que está llevando. Pues esa era la siguiente pregunta. Estamos viendo que hubo una ventana para la libertad en muchísimos países de Iberoamérica. Esa ventana se está cerrando peligrosamente. En algunos sitios ya se ha cerrado, en Argentina, se está cerrando en Chile, después de hemos visto lo que la moderación frente al socialismo del siglo XXI, como algunos preferimos seguir llamándole comunismo, pues ha conseguido en esos países. Ya hemos visto cómo Bolivia vuelve al socialismo, hemos visto a Perú incendiado, acabamos de ver al Parlamento de Guatemala en llamas, ni que decir tiene, por supuesto, Nicaragua, Venezuela, Cuba, que ya son viejas conocidas del totalitarismo. ¿Cómo hacemos? ¿México ha hecho los deberes o está en riesgo? Porque siempre pensamos en México como una gran isla en la que sí está el socialismo, pero no de esta manera. A ver, está en riesgo, y en 2 años, justo hoy, se cumplen 2 años de un gobierno federal, que además, pues exactamente igual que otros países, llegó democráticamente, ¿no? Llega, se instala de manera democrática, es electa, sin embargo, abusando de la gran mayoría que tienen en la Cámara de Diputados, pues cortan el diálogo con la oposición, se impone la mayoría antes que la razón, se imponen las instrucciones de un presidente antes de entender y de defender a las instituciones, y justo para mí es la mayor preocupación, porque lo vimos desde el principio, cómo fueron concentrando poder, cómo fueron debilitando y cómo han estado debilitando a los estados, a los municipios, y también cómo han confrontado a la sociedad, entre buenos y malos, entre conservadores, neoliberales, o sea, ese es el gran riesgo, porque además con un discurso populista a más no poder. Y además, usted que es una experta en populismo, no sé si estoy equivocado, pero creo que no. Usted no es como todo el mundo que habla de populismo, usted sabe identificarlo perfectamente, que para eso ha estudiado. Exactamente, ya desde hace varios años, cuando justo en América Latina comenzaban señales, pues le llamábamos como el neopopulismo, ¿no? Porque este neopopulismo que llega de manera democrática, pero que empieza ¿cómo lo podría decir? A conquistar, que empieza vamos, a cortejar a una sociedad, ¿no? Con discursos fáciles,
con Perfecto. discursos donde les pueden resolver la vida en un día y donde desgraciadamente también la sociedad, entre una apatía y un hartazgo de una clase política, opta por lo fácil y no por lo razonable. Pero nos juraron que el presidente López Obrador no era un populista. Hemos visto, y además que decían que quería desvincularse de lo que acaba de definir perfectamente, de esa ruta que han seguido los países o el socialismo en América Latina y en España, por cierto, añado ahora mismo, pues estamos en esa misma ruta. Él quería desvincularse del Foro de Sao Paulo, de esa estrategia conjunta, y llegan siempre a través de elecciones supuestamente libres y luego, por supuesto, ya no vuelve a haber jamás unas elecciones limpias en ninguno de estos países. Y nos dijeron que A López ver, Obrador no lo era, nos engañaron. pues claro, a ver, imposible que se pueda desvincular, imposible cuando vemos desde la ruta del Foro de Sao Paulo en qué momento se crea, justo pues en el momento en que el propio López Obrador se desvincula del partido totalitario en 1900, en los 80, Sí. en el 88, cuando funda su partido de izquierda, y cómo utiliza, también hay que decirlo, los partidos políticos para su fin, ¿no? Que esa es la otra característica. Entonces va siguiendo, hay una deserción en un partido político y entonces fundó otro, y cuando hay, y algo que es característico en esta ruta, ¿en qué momento fueron este rompimiento entre un partido y otro? En el momento en que hay procesos democráticos. Es decir, en el ADN no existe la democracia para él. Exacto. Y entonces es demasiada casualidad que se funda en su momento el Partido de la Revolución Democrática, y enseguida aparece, y donde él era miembro, o sea, activo de los fundadores, inmediatamente aparece en el Foro de Sao Paulo como uno de los principales partidos fundadores, digamos, y que de aquí se va de un partido de izquierda, luego es otro, hasta que hace un movimiento con los partidos de izquierda en donde todos forman parte del Foro de Sao Paulo. Habrá gente que todavía no nos crea. Yo le digo que en España muchísima gente no nos cree cuando hablamos de populismo, cuando hablamos de que la ruta es común para muchos partidos, pero yo quisiera leerle el comienzo de una nota escrita por una de nuestras colaboradoras, mexicana, Lía Trueba, a la que tenemos un gran orgullo en tener con nosotros. Empieza así. México es un país con 12 millones de desempleados, una seria crisis económica, un récord histórico de homicidios a causa de la inseguridad y más de 100.000 muertos por el COVID-19. Por cierto, ustedes están mejores que los españoles. Es decir, en proporción, proporción, ustedes lo han hecho mejor. O sea, que imagínense cómo estamos en España. Digo, y sigue Lía Trueba. A pesar de todo ello, y después de un prolongado receso del Congreso Federal debido a la contingencia sanitaria, la prioridad parece que es la mota, es decir, la marihuana. Esto es populismo. Exacto. A ver, incluso en todo este proceso de la pandemia, en el confinamiento, que también hay una frase que se quedó marcada del presidente, que esta la dijo en el mes de abril, recién nosotros, bueno, se había declarado en México la emergencia sanitaria, pero hay una frase que se quedó, que es: esta pandemia nos viene o nos vino como anillo al dedo. Sí, me acuerdo. Porque entonces podrá acelerarse e implantarse el régimen de la transformación que él está impulsando. Es decir, bienvenida a la crisis económica, bienvenida a la crisis sanitaria, porque entonces habrá más ciudadanos que dependan para vivir única y exclusivamente de lo que el gobierno les pueda dar, matando toda posibilidad de desarrollo. Y justo los temas, ¿cuáles fueron los temas que se suspendieron sesiones? Es más, ni virtuales querían hacer, un grupo de seguimiento al COVID que no funcionó. ¿Y cuáles eran los temas prioritarios para el gobierno federal en estos meses? Primero, modificar la ley de adquisiciones para entonces, pues, participar en organismos internacionales, en compras, y evidentemente, y además diciéndolo, no depender de la industria nacional y no depender de lo que en México se hace, sino vámonos a lo barato,
¿no? Segundo, ¿qué otro tema les preocupó? Y solo para eso nos llamaban a sesiones extraordinarias o periodos extraordinarios. Cómo quitar los recursos, los fideicomisos, los fondos que durante años se habían construido precisamente para proyectos de mediano y largo alcance. Entonces, se fue agotando las reservas económicas y es todo recurso que veía guardadito, cómo lo quito para gastarlo y para repartirlo. Otro de los temas prioritarios para los que nos llamaron, pero no siquiera para incentivos a las empresas, al empleo, no, para sus programas sociales, que es dádiva, o sea, cómo reparto dinero sin que se produzca el recurso, sino dónde está guardado para yo poder repartirlo. Y otro de los temas, sin duda alguna, fue el de la marihuana. Es decir, un sistema de salud debilitado y donde además, yo les decía, a ver, toda esta reforma de la cannabis y la marihuana inició por un tema de salud. Pues ya no existe, le quitaron todo el tema de medicinal, hasta de investigación medicinal o farmacéutico, para solo hablar del uso lúdico o recreativo y que ahora le quieren llamar uso adulto y que le van cambiando el nombre a lo que atenta honestamente contra la vida y la salud de los mexicanos. Esas son las prioridades. Es impresionante, senadora, porque es que la estoy oyendo, me parece que usted es senadora del Reino de España, porque es exactamente todo lo que está ocurriendo aquí, exactamente igual. Déjeme que le haga dos preguntas más, que sé que el tiempo de una senadora de la República Mexicana es oro. Hemos publicado una entrevista con el presidente de Prisoners Defenders, en la que denuncia que las brigadas de médicos cubanos están actuando en México con la experiencia acumulada en décadas de despliegue de estos agentes políticos que han estado, agentes políticos del castrismo, que ya han estado en una veintena de países. ¿Cómo es posible que el presidente López Obrador haya consentido esta invasión? Esta invasión, además, pagada con fondos públicos mexicanos, porque sabemos que cada médico de estos cuesta un auténtico riñón a las arcas de cualquier estado. A ver, este tema que para mí, desde que inició la administración, fue un foco rojo. ¿Y por qué? Porque desde el Ministerio de Salud en Cuba declaran en noviembre, previo a que el presidente López Obrador asumiera el cargo, que los médicos cubanos que saldrían de Brasil en el programa de Más Médicos no tenían ningún problema porque entonces son los que llegarían a México. Esto dicho un día antes de que se asumiera el cargo del gobierno federal. Días posteriores, el presidente López Obrador desmiente y dice, no, ya saben, son mis enemigos, los conservadores, los neoliberales, los que están mintiendo sobre este tema. 6 meses después, hay una reunión del Ministerio de Salud de Cuba, viene a México y se reúne con titulares de instituciones de salud pública. Y entonces era el seguimiento, y claro que estaban construyendo el cómo traerlos a México. Pero en la ley, se establece en la Ley General de Salud de México que todos los médicos que ejerzan su especialidad o la medicina deberán de tener una certificación de una autoridad mexicana. Entonces no podían hacerlo tan fácil. ¿Qué es lo que sucede? Pues que con el tema, ahora sí que como les vino como anillo al dedo la pandemia, y entonces bajo el argumento de que hacen falta médicos en México, cuando en realidad en México hay médicos. Sí. Solamente hace falta que hagan la convocatoria y que los contraten, ¿no? Pero que aprovechando la pandemia, y además hay que decirlo, cuando se revisan los tiempos en que empieza a saberse que ya están en México los médicos cubanos, la ley todavía no estaba, es más, a la fecha no se ha modificado. Pero ¿qué hacen? Con el pretexto de la emergencia sanitaria, un decreto bajo la emergencia sanitaria donde todas las instituciones podían contratar a médicos extranjeros. Y era suficiente con que la autoridad del país de origen emitiera un certificado de que eran médicos. Para poder legalizar, y lo digo entre comillas, a los médicos que ya estaban en México. Y entonces, así es como le abren la puerta, pero además sin transparentar absolutamente nada. Cuando nos damos cuenta y empezamos a cuestionar,
Bueno, al día de hoy el gobierno federal no ha querido transparentar el convenio de colaboración con Cuba. Al día de hoy no sabemos exactamente cuántos médicos ingresaron al país y evidentemente empezó la presión a través de instrumentos legislativos, pero yo dándole seguimiento a las diferentes declaraciones que se hacían tanto por especialistas mexicanos, por quienes los veían adentro de las instituciones, los que habían declarado y la información que se empezó a obtener. Y también por otros organismos que se empieza a poner atención al tema de los médicos cubanos. Hubieron los colegios de profesionistas y de especialidades que también emitieron pronunciamientos y mientras tanto las autoridades de la Ciudad de México, que son del mismo partido de Morena, las autoridades en Veracruz guardaban silencio, decían es el INSABI, el Instituto de Salud, que es del gobierno federal. El INSABI decía, no, pues es que eso es, o la Secretaría de Salud, eso es de los gobiernos estatales, en fin, contradicciones de todos lados. Pero lo más importante, empezamos a través del Instituto de Acceso a la Información y de Transparencia, pues a pedir a todos los involucrados, desde el Instituto Nacional de Migración para saber cuál era el estatus migratorio de esos médicos, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Sedena, a la Marina, al IMSS, al ISSSTE, al INSABI, es decir, a todas las dependencias del gobierno federal. Impresionante cómo decían, yo no tengo la información, pero la Secretaría de Salud la puede tener. Es decir, no negaban existencia, simplemente decían, no tengo estos datos, pregúntaselos a la Secretaría de Salud. Y fueron meses, o sea, desde el mes de mayo, estar preguntando, y las contradicciones. Incluso hay un tuit que lanza el canciller de México agradeciéndole a las brigadas de médicos cubanos por todo su trabajo invaluable que habían hecho en México. Con ese mismo tuit y ese mismo agradecimiento le preguntamos a Relaciones Exteriores, bueno, ¿y cuántos fueron? ¿A quién se le agradece? ¿Cuánto se les pagó? ¿Cuál es el convenio? Todo nos responden que no tienen información de eso que el propio canciller agradeció. Pero a la vez hicimos consultas en otras dependencias y resulta, y además, mientras Cancillería nos dice, no, las Relaciones Exteriores, no tenemos información y ya checamos con toda América Latina, el subsecretario, la dirección, asuntos jurídicos, no hay información. La Sedena, que es la Secretaría de la Defensa Nacional, nos responde que ha realizado 7 vuelos en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para traer a los médicos de Cuba a México. Esto por instrucciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Quiere decir y entonces, usted, senadora? Sí, por favor. Sí, pero el convenio, mientras nos decían, entonces, cuando se supone que ya se habían ido, luego nos enteramos que en Veracruz seguían. Al día de hoy, el gobierno de Veracruz no ha respondido absolutamente nada. Absolutamente nada. Casualmente, 2 días después de que yo evidencio los documentos de una dependencia que nos dice no sé nada y de la otra que nos dice 7 vuelos por instrucciones de esta, pues hacen algunos eventos, tanto en Veracruz, pero también nos dimos cuenta que en Quintana Roo había médicos. En el Hospital General, perteneciente al INSABI, al Instituto de Salud para el Bienestar, agradeciéndoles porque ahora sí ya se iban los médicos. Esto 2 meses después del tuit de agradecimiento. Entonces, han jugado con el tema, han ocultado a todo lo que da la información. Pudimos conseguir un convenio de la Ciudad de México, donde no mencionan al INSABI, donde no dicen cuántos médicos, solamente dice el monto que se les ha pagado, pero y entonces, ¿qué pasa con los de Veracruz? ¿Qué pasa con los que además deben de estar en otras entidades? Y casualmente el titular del INSABI ha cancelado su comparecencia en el mes de mayo. Bueno, no, él no lo cancela, Morena cancela la comparecencia donde va a estar el titular del INSABI, tanto en el mes de mayo como en el mes de septiembre. Entonces, yo digo, si fuera algo tan bueno, eso lo presumes.
pero cuando empiezas a ocultar información, empiezas a tratar de evadir la transparencia, es porque no es nada bueno. No, no lo es. Pero lo que me está diciendo entonces es que a una senadora de la República Mexicana se le niega la información. Sí, claro. A ver, acá se niega la información y a través, ¿qué es lo que, en el propio Senado, si yo intento pedir la información a través de un exhorto, pues Morena lo vota en contra. O sea, todo lo que sea de transparencia no permiten que pase desde el Senado de la República. Y entonces, pues he utilizado la plataforma de transparencia que a cualquier ciudadano se le debiera responder, y ahí nos encontramos con todas las contradicciones. Incluso el colmo fue en una respuesta que me dan, donde dice, a ver, nosotros no tenemos la información y es la Secretaría de Salud, pero pregúntale a la Comisión Social de Protección a la Salud, que se le llamaba en México Seguro Popular. Ese desapareció el año pasado. Entonces eran, o sea, una burla y contradicciones en este tema. Al día de hoy, yo que puedo afirmar que no hay constancia de que ya no estén los médicos cubanos, que no han querido transparentar la información y que evidentemente, igual que lo hicieron con otros países, la forma en que se financia el régimen cubano, pues es a través de los recursos públicos de sus países hermanos, ¿no? De sus gobiernos hermanos. Exacto. Es de verdad que es que los paralelismos entre lo que está ocurriendo en México y lo que ha ocurrido en una veintena de países antes son evidentes. Es que lo vamos a ver dentro de poco en España porque ya se ha aprobado una ley para poder acceder, para que los médicos extranjeros puedan acceder a nuestro sistema. No le robo más tiempo, senadora. Solamente una última pregunta. Ya lo estamos viendo, pero ¿qué va a poder hacer el PAN, su partido, el Partido de Acción Nacional, en los próximos 2 años de cara a las elecciones presidenciales? Es muy importante esta pregunta. Sí, bueno, para nosotros el año clave está el próximo año, el 21, sí, porque ahí se renueva la Cámara de Diputados y donde yo tengo la firme convicción de que, primero, la necesidad de quitarle una mayoría calificada que ahorita tiene Morena con sus aliados, y que también reconozco es complicado porque esto nos obliga a hacer alianzas, a hacer acuerdos con diferentes fuerzas políticas. Y que me preocupa mucho cuando yo veo, y perdón, pero si hago tanta referencia a Venezuela porque es el caso más inmediato y con características muy similares. Incluso ya no lo comenté, pero apenas el viernes, se hace una reforma al Poder Judicial, exactamente igualito, donde una reforma que la venden con tantas bondades, no para mejorar el sistema de justicia, sino la estructura del Poder Judicial, y donde lo mandan, claro que en el cómo será en las leyes generales, donde ya no ocupan de mayoría calificada, pero cómo cayeron en la trampa, y también debo decir, compañeros de mi partido, y que a veces hay que remar y mantenerse, aunque uno parezca un loco que va en contra de los demás, pero para mí la firme convicción de que cuidar las instituciones en estos años, que se tienen que perfeccionar sin duda, pero en estas condiciones en las que nos encontramos con el desequilibrio de fuerzas políticas, es un gran riesgo para también el Poder Judicial en nuestro país, que es, pues, finalmente, cómo debilitamos un poder legislativo que tiene su mayoría y lo convierten en algo totalitario, un poder judicial donde pues poco a poco van avanzando para poder controlarlo, y ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y que lo hemos estado platicando mucho, pues quizás, es cómo dejamos a un lado nuestras diferencias, que pueden ser muy profundas por tantos años, donde en los estados, en municipios, pues era una contienda, pongo el ejemplo entre el PAN y el PRI, pero que ahora estas dos fuerzas políticas tenemos que ver antes de las posiciones de partido la posición de México. Y que no es sencillo y que en eso es lo que tenemos que trabajar, de cómo logramos frenar este régimen
que está destruyendo la democracia, la libertad en México. Yo de verdad, tenemos lectores y tenemos amigos en toda Iberoamérica, pero de verdad que esta ocasión me encantaría y sería para mí muy útil que esta entrevista la viera muchísima gente en España, porque es que ha descrito usted perfectamente no lo que ocurre en México, sino lo que ocurre en España. Y eso la gente no nos cree, pero es que las pruebas están ahí, si es que lo estamos viendo por todo. Y también nos lamentamos referirnos a Venezuela, pero es que es la madre de todas las devastaciones y desequilibrios en la zona del área y también ha llegado a España. Senadora, ha sido, si dije antes que era un honor, una responsabilidad, es mentira. Ha sido un privilegio, de verdad, tenerla con nosotros en la Fundación Disenso y en la Gaceta de Iberosfera, y espero que esta no sea la última conversación, sino que tengamos muchas más, porque de verdad ha sido formidable. Muchísimas gracias y encantada. Y yo creo que tenemos justo que lograr esta sinergia con todos aquellos que independientemente del país al que pertenezcamos, pero encontremos la preocupación común, pues tenemos que hacer equipo y causa común para la defensa de la libertad. De que muchas gracias a la Fundación Disenso y por supuesto a la Gaceta de la Iberosfera para este trabajo, porque yo sé que es un reto no inmediato. Este reto es de mediano y largo alcance y no tenemos que desistir. Ese reto en nuestras vidas. Muchísimas gracias, senadora, y un fuerte abrazo. Gracias, muy buenas tardes en Gracias, España, buenas muy tardes. buenos días en México. Hasta luego.